El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, no sé si se dan cuenta, pero en la iglesia estamos siempre de fiesta en fiesta, ¿eh? Hoy nos toca en la Iglesia Universal esta fiesta de San Juan, de la dedicación de la Basílica, de San Juan de Letrán, la catedral del Papa, ¿no? Es la iglesia donde está la cátedra de Pedro. Por eso cuando el Papa emite un documento oficial en el que habla precisamente, es cátedra, habla como Santo Padre, pues siempre está escrito en este lugar, ¿no? En San Juan de Letrán, aunque físicamente no esté ahí, pero desde la cátedra lo emite para la Iglesia Universal. Pero bien, hermanos, hoy no estamos celebrando la consagración de piedras, porque podemos reducir esta fiesta a hablar pues, de esta iglesia del Divino Salvador, ¿no? De la Catedral de Roma, que verdaderamente es preciosa, tiene las reliquias de Pedro y Pablo, apóstoles de la Iglesia, pero lo importante hoy es lo que la liturgia nos dice. Ya la primera lectura del profeta Ezequiel hace una revelación que me parece muy interesante, porque hablando de esta arquitectura del templo, en el fondo está hablando de la creación del hombre, de a lo que está llamado el hombre cristiano, porque decía que tuvo esta visión en la que se encontraba en la entrada del templo, y dice que por el umbral del templo, por abajo, manaba este manantial de agua que brotaba hacia el lado derecho. Y esto es imagen del hombre cristiano, porque el cristiano, por el bautismo, está llamado a emanar, a que de su vida fluya este agua que salta hasta la vida eterna. Estas palabras de vida, esto es imagen de la evangelización. Todo cristiano está llamado a dar razón de su fe. Por eso dirá San Francisco de Sales que un cristiano triste es un triste cristiano. Tú ves un cristiano así como apesadumbrado, apocado, achicopalado, como le queramos decir, y como que dices tú, ¡buf! ¿No? Un cristiano es imagen, no quiere decir que tienes que estar con la sonrisa colgate todo el día, pero es imagen de la alegría, ¿no? Porque tiene la vida eterna dentro, tiene un sentido profundo de la existencia. En medio de esta sociedad que parece que se cae a pedazos y que va en una decadencia cuesta abajo sin frenos, hay una alegría cristiana. Por eso esta imagen, este agua de la que habla el profeta Ezequiel es imagen de la vida. Por eso el cristiano está llamado a dar vida a otros. Con esta fe que lo funda en una esperanza firme, está llamado a dar razón de su esperanza a los hombres. Y además decía que este templo mira al oriente, imagen también del cristiano. ¿No os ha pasado que algunas veces estamos como desorientados? Desorientado es el que ha perdido el oriente, ¿no?
El Oriente, en la tradición cristiana, es Cristo, es lugar por donde sale el sol, el Oriente, ¿no? Entonces el cristiano está siempre llamado a mirar a Cristo, a no mirarse a sí mismo, sino mirar a la razón de su vida, al que le da la vida, este sol naciente, que es imagen también en la iglesia primitiva de la resurrección. Por eso la vida cristiana siempre mira al Oriente, por eso cuando nos desorientamos necesitamos volver a mirar a Cristo, para que nuestra vida vuelva a su cauce. Pues bien, con todas estas imágenes ya se nos está dando pistas de lo que es la vida cristiana, pero San Pablo, por si hay duda en la segunda lectura, lo remata. A mí me impresiona la fuerza con la que habla San Pablo, diciendo: ¿no saben ustedes acaso que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y hace una sentencia muy fuerte San Pablo. Aquí dice: quien destruya el templo de Dios será destruido por Dios. Y ahora yo digo, tú dices: no, yo no destruyo el templo, yo no he venido con un piquete y una barrena aquí al templo de San Miguel a darle a la piedra. No está hablando de eso San Pablo. San Pablo aquí está hablando, ¿sabes de lo que está hablando? Del aborto, de la eutanasia, de la fornicación, de la mentira, de la envidia, de la calumnia, de la injuria. Eso es destruir el templo de Dios, de tus pecados. Porque cada vez que tú atentas contra una persona, contra el prójimo, estás atentando contra el templo de Dios. Y hoy dice San Pablo: el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Él es fuerte esta palabra, Por eso, ¿de qué templo habla? Está hablando del templo espiritual, de los cuales las piedras preciosas somos nosotros. Las piedras llamadas a ensamblar este templo espiritual somos tú y yo. Por eso yo digo, ¿tú te crees que la juventud de hoy sabe esto? Bueno, la juventud y la senectud, Digo, porque hoy a veces hay jóvenes que tienen mucha más fe que la gente mayor. Pero digo, ¿tú crees? O sea, solo con ver, yo digo, el ser humano no es una dualidad. No es una dualidad de cuerpo por un lado y alma por otro. Es una unidad sustancial de cuerpo-alma. No se entiende el cuerpo sin el alma ni el alma sin el cuerpo. Es un cuerpo espiritualizado lo que nosotros tenemos. Por eso, ¿tú crees que si tú de verdad supieras la dignidad que tenemos como templo del Espíritu Santo, te ibas a hacer un tatuaje que te llegue del cuello hasta el final de la espalda? Son signos de no saber el valor que tú tienes. O sea, cuando tú ves un edificio precioso como la Basílica de Letrán, si le hacen un grafiti la estropean, ¿no? Pues ahora imagínate tú, que valen mucho más que 4.000 catedrales de San Juan de Letrán. Pero hoy la juventud esto no lo sabe. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Que el tatuarse es pecado? Pues mira, yo no sé si es pecado o no, yo sé que tú vales el precio de la sangre de Cristo. El otro día venía uno preguntándome: padre, pero entonces es pecado si me tatúo. Digo, pues yo no sé si es pecado. Yo lo que sí te puedo decir es que tú eres templo del Espíritu Santo. Y si tú sabes esta dignidad que tienes, no arruinas el valor que tienes. O sea, no te vas a poner a profanar este templo. Y esto del tatuaje es solo un signo externo. Hay profanaciones mucho más terribles que hacerte un tatuaje, que es adulterar con tu cuerpo, que esta lengua que está llamada a la alabanza de Dios se convierta en destructora del prójimo, etcétera, etcétera. Por eso yo digo, para el santo todo es santo. Yo siempre digo, ¿qué es más santo, comulgar en la boca o en la mano? Tantas veces entramos en estos dilemas, ¿no?, de escrupulosidad. O a lo mejor con la lengua mata a muchas personas, a lo mejor son más puras tus manos que tu lengua. El problema no es lo externo, el problema es lo interno. Porque puedes recibir la comunión en la mano con mucha fe y mucha dignidad y recibirlo en la boca lleno de ponzoña. No es lo externo, no seamos fariseos. No es que la vidente no sé qué dice, pues la vidente que diga lo que quiera, porque el Concilio Vaticano II permite la comunión en la boca y en la mano y no es más ningún vidente que la Iglesia. Y muchas veces se mete la división en la Iglesia por estas discusiones que son cosas externas. Lo importante no es si comulgas en la boca o en la mano, es que comulgues, que estés en comunión con Dios. Por eso es muy profunda esta palabra de hoy. Esto de descubrir que tú eres templo, quizá no lo sabes. Por eso lo profanas constantemente. Por eso te vale vivir en una situación de pecado mortal, porque no has descubierto la dignidad que tienes como templo del Señor. Por eso este evangelio de hoy es fortísimo, esto que dice San Juan. Fíjate tú que Jesucristo ha ido muchísimas veces como judío piadoso al templo de Jerusalén a orar.
ha subido a las peregrinaciones a Jerusalén, estas 3 peregrinaciones obligatorias en la vida de todo judío, por distintas fiestas, pero la visita que relata hoy el Evangelio es una visita totalmente diferente, es una visita escatológica. ¿Qué quiere decir? Que es una visita que anticipa la segunda venida de Cristo, la parusía, la venida en el juicio como Rey de la historia. Porque en esta visita el Señor, este Sagrado Corazón que hacen de mermelada y mantequilla con los pómulos así maquilladitos, las cejas perfectas, pues este Sagrado Corazón ese día cogió un látigo y empezó a meter latigazos y se quedó sin ninguna mesa, ni buey ni oveja ahí en el templo. Y dijo: ¿qué estáis haciendo en la casa de mi Padre? ¿Qué os habéis creído? Y no se lo decía hace 2000 años a esos, te lo dice hoy a ti, que tienes tu casa como una cueva de bandidos, tu corazón pensando en adulterar con esa secretaria del trabajo, poniendo tu matrimonio al borde de la ruptura, destruyendo a tus hijos con esas cargas pesadas que les pones, sin tener paciencia con ellos, con esa lengua viperina que tienes, que no dejas títere con cabeza, que estás todo el día hablando de todo el mundo, juzgando a todo el mundo, destruyendo a todo el mundo con tu lengua. Tiene que venir el Señor con un látigo a darle leñazos a diestro y siniestro. Es decir, ¿pero qué os habéis creído vosotros que es la casa de mi Padre? Y repito, no se refiere a las piedritas, Esto que está hablando el Señor hoy aquí es algo mucho más profundo. Por eso habrá un pasaje en el que dice: llega la hora y ya estamos en ella, en el que los verdaderos adoradores no adorarán ni en el Garicín ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. O sea, que el Señor quiere un culto espiritual, no un culto externo, de apariencia, de apantallar, de sacrificios. ¿De qué te servirá tanta manda que le haces a la Virgen? Tantas vueltas que das en Zapopan de rodillas, o en Guadalupe, o no sé dónde, si tu corazón sigue en esa misma perversidad. ¿No te das cuenta de que vives de lo externo y que lo importante lo has dejado a un lado? Pues el Señor viene en esta visita cumpliendo lo que anuncia el profeta Malaquías en un pasaje en el que dice: vendré como lejía de lavandero, como fuego de fundidor. Y eso es el tribunal de Cristo, el día de la lejía de lavandero y el fuego de fundidor, en el que tu alma estará desnuda y lo que no haya sido purificado y acrisolado tendrá que serlo, porque a la presencia del Señor solo se entra desde la santidad, y la santidad no la construyes tú, te la da el Señor, pero hace falta desearla, quererla y buscarla. Pues el Señor te llama a la santidad. Por eso no da igual lo que hagas con este cuerpo. Hoy la gente vive la sexualidad, este templo que te da el Señor de tu cuerpo, como lo más banal. Y estamos ideologizados por todas partes, desde las escuelas, en los libros de texto, en los niños pequeños, hasta en los anuncios publicitarios, hasta en los medios de comunicación. Hoy hay una banalización de la dignidad humana, un pisoteamiento público, un escarnio público de la dignidad del hombre. Y estamos acostumbrados. Y ya le ríen la gracia a la compañera de trabajo que te viene a contarte con cuánto se ha costado el fin de semana y a ponerse medalla. Parece un premio, un galardón. Pobrecilla, digna de compasión. O sea, ¿para eso te ha creado el Señor? ¿Para estar fornicando como si fueras un animal? ¿Que no has descubierto la dignidad que tienes? ¿Tú no has descubierto que has sido comprado al precio de la sangre de Cristo? ¿Que tu vida vale el precio de la sangre de Cristo? ¿Que no te es lícito vivir en el pecado, por más libre que tú te sientas? ¿Que no construyes tú tu autonomía moral? ¿Que te has erigido en una autonomía moral en la que te has puesto en el lugar de Dios, ya has usurpado el lugar de Dios y le quitas fuerza al pecado? Y para ti hablar del pecado es como... Pues de esto habla hoy el Evangelio, hermanos. Pues si no nos quedamos aquí. Qué bonito la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, las piedritas. No. El Evangelio hoy habla de ti. Y la santificación de la que habla es de ti. Y la piedra basilar, que es la piedra que desecharon los arquitectos, que es la del Gólgota, donde Jesucristo subió a la cruz, literalmente los arquitectos del Templo de Jerusalén rechazaron esa piedra del Gólgota y sin embargo en piedra angular se ha convertido, porque de ahí le viene la salvación al mundo entero, a ti y a mí. Por eso la piedra basilar, la piedra, el axis de la construcción es Cristo. Pues a mí
Yo digo, ¿tú has escuchado esto que te dice la liturgia? Mira a ver, siéntate a calcular, no vaya a ser que quedes en ridículo, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Vas y empiezas a ver un hotel o una casa que estaban construyendo y se quedan los cimientos a la mitad y es algo horrible, porque no se termina nunca, se queda ahí como una cosa inservible que afea el paisaje y lo afea todo. Pues puede ser que eso es lo que esté pasando en tu vida, que te has quedado así a mitad de la construcción y no llegas al final. Pues pidámosle al Señor hoy esto, que nos redescubra el valor que tenemos, hermanos, porque hay un filósofo judío que se llama Martín Buber, que tiene un libro interesantísimo, muy corto, que habla del yo y el tú, de la relacionalidad. Yo digo, un bebé cuando crece, ¿qué es lo primero que dice? Mamá, papá. Habla del tú, porque descubriendo el tú, puedes descubrir el yo y amarte a ti mismo. Porque no existe el tú sin el otro, sin el amor al prójimo no te puedes amar a ti mismo. Y si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Por eso, ¿quién puede amarse así? Quien ha descubierto la dignidad que tiene, el valor de tu vida. Por eso, hermano, me hacía gracia que venían unos muchachillos jóvenes a hacer un trabajo de la escuela esta tarde, venían con una batuta de preguntas, me han acosado preguntas ahí en media hora. Padre, ¿y qué piensa del aborto? ¿Y qué piensa de la eutanasia? ¿Y qué piensa del matrimonio homosexual? Pues todas las cosas que están en boga ahora, ¿no? Y iba con una, con otra, claro, muy escuetamente porque son temas de los que hay mucho que decir. Pero digo, ¿tú crees que el hombre promedio de hoy valora la dignidad humana? Hoy lo que se valora es la economía. Y vale más la economía, el bienestar, el wellness, que una vida humana. Y si hay que legitimar aborto con leyes y eutanasia y lo que haya que legitimar, yo no sé si piensan que aquí en esta parroquia somos cansinos hablando de estos temas. Pero es que estos temas no los toca ya nadie, ni siquiera los curas. Y digo, si la Iglesia no se pronuncia por la vida, que estamos anunciando un Dios de vivos, no de muertos, ¿quién se pronunciará por la vida? Y repito, como digo últimamente mucho, si negamos lo evidente, lo de la tierra, ¿cómo hablaremos de las cosas celestes? Pues hoy vivimos en un engaño que es tan difícil. O sea, hoy más que nunca hace falta la filosofía, el pensamiento filosófico, la reflexión, que nos haga trascender y abrirnos a la salvación. Porque hoy el hombre está convertido en zombie, en muerto viviente, tragándose lo que la sociedad le ofrece sin cuestionarse nada. Y en el fondo en un sinsentido, llenos de psicólogos por todas partes, de pastillas, de terapias, de brujería, de no sé qué, recurriendo a todos sitios, menos a la fuente de la vida que es Cristo, hermanos. Por eso, fijaros si da de sí esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Hoy el Señor te pone delante para lo que has sido creado, que es para participar en la construcción de este templo espiritual que da la vida al mundo, que orienta al mundo hacia Dios y que le da de este agua que salta a la vida eterna, que es el agua en la que hemos sido sumergidos en nuestro bautismo, dejando el hombre viejo para que un hombre nuevo, un hombre de fe, un hombre resucitado pueda anunciar a lo que el hombre está llamado en medio de esta generación. Pues pidámosle al Señor hoy esto, que nos regale ver esto, a lo que hemos sido llamados, a lo que estamos llamados como cristianos, que es a participar en la salvación del mundo. Puede sonar como muy prometeico, como muy, no sé cómo decirlo, ambicioso, pero es la realidad. La Iglesia tiene la misión de salvar al hombre del infierno eterno, de la condena eterna. Por eso, si tú no acoges la predicación, frustrarás el proyecto de Dios en ti. La gente vive hoy la fe hasta egoístamente. Mi fe, mi salvacioncita personal, si no voy a misa, que sepas que el pecado siempre tiene una dimensión social. Que tú no vengas a misa repercute en otros, sí, porque dejas de cumplir tu misión. Si tú no recibes la fe, no podrás anunciarla. O sea, tus pecados siempre tienen una repercusión en los demás. El pecado no es solo. Cuando tú te confiesas, no vas solo a confesarte tú solito y a ser perdonado tú de tus cosas. A mí me llama la atención que hoy la confesión se ha convertido, en vez de en que me arrepiento de mis pecados y vengo a pedir perdón, en presentarle al cura mis alegos y justificaciones del por qué he pecado. Y parece que el confesarse es para quitarme estas cosas que me perturban, porque ya me siento muy manchado, se ha desvirtuado el sacramento. ¡Qué difícil! Encontrar una persona que venga al sacerdote y le diga: Padre, he pecado de esto tantas veces, y dejar que Cristo te justifique. Si ya te justificas tú, ¿para qué te acercas a la penitencia?
Si no necesitas que te justifique nadie, ya te justificas tú. Le sacas al Padre tu certificado de buena conducta en el confesionario. Deja que Cristo te justifique, hermano. Y participa de esta construcción del templo a la que nos ha llamado el Señor. Que así sea.